Gracias por continuar con nosotros en este resumen del trabajo legislativo y vamos con la información. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 387 votos a favor, el acuerdo de los grupos parlamentarios por el cual se eligió a la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez como presidenta de la mesa directiva para la conclusión del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se me ha conferido, mirando por todo por el bien y prosperidad de la nación. Si así no lo hago, que la nación me lo demande. La diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez destacó los grandes retos nacionales e internacionales que enfrenta el país, así como los retos en el Poder Legislativo Federal. Frecuentemente, el descrédito de uno solo de los diputados se torna en el descrédito de todos. Por estas razones, me atrevo a decir que la oportunidad de esta legislatura consiste, si nos decidimos a ello, en mostrar un nuevo liderazgo social, un nuevo punto de referencia en momentos en que nuestra sociedad busca un lugar donde sea posible sumar voluntades. Este es el momento de demostrar a los ciudadanos que podemos dialogar, debatir y alcanzar resultados, sí con pasión, pero también con razón, con menos parcialidad partidista y más interés por el bien común de una sociedad cada vez más plural, cada vez más crítica y más exigente. Finalmente hizo un llamado a defender los intereses nacionales y emprender un acuerdo social. Tenemos que ser un puente entre el poder público y las demandas sociales. No construyamos muros mentales o políticos entre nosotros. En estos momentos necesitamos un nuevo acuerdo social que fortalezca la confianza de la sociedad. Este es el momento de ganar credibilidad. Los diputados tenemos que ofrecer razones para obtener esa confianza. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de la representación que se nos ha conferido. En otro tema, el Pleno de la Cámara de Diputados debatió un dictamen que reforma el artículo 149 ter del Código Penal Federal, que contempla sanciones de 1 a 3 años de prisión a quien por acción u omisión cometa actos de violencia contra una persona en razón de su religión o por causa de discapacidad. La primordial cualidad de la justicia es ser impartida sin mirar las características del receptor. En este orden de ideas, tenemos el deber como legisladores federales de combatir los actos de intolerancia y violencia contra cualquier ciudadano. Legisladores de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados emitieron sus posicionamientos sobre el dictamen que reforma el Código Penal Federal, al cual se le agregó un adendum para establecer que la defensa del Estado laico no constituirá una forma de discriminación por motivos religiosos. Hay miles de mexicanos que por decirse de otra religión son perseguidos públicamente. Sobran los ejemplos tristes. Gentes mutiladas, gentes asesinadas. Había llegado el momento de acabar con la discriminación que se sufría desde el Código Penal. La discriminación y la persecución religiosa constituyen un problema social que afecta cada día a más mexicanas y mexicanos, principalmente a los grupos indígenas en los estados del sur del país. Prueba de ello es que en los últimos años se han registrado diversos enfrentamientos, así como casos de persecución religiosa. Es claro que de aprobarse el presente dictamen con proyecto de decreto, se beneficiará a millones de personas,
a millones de personas que en nuestro país, según el INEGI, hoy profesan una religión distinta a quienes profesan la mayoría en nuestro país. A nivel colectivo, la discriminación también daña a la sociedad en su conjunto al generar división, odio y encono entre sus integrantes. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prohíbe expresamente la discriminación. Así se dispone en el 5º párrafo de su artículo 1. La discriminación religiosa, como cualquier otro tipo de discriminación, es un problema que afecta a la pacífica convivencia entre los ciudadanos, tanto en las ciudades como en las comunidades rurales, principalmente en comunidades indígenas. En 2008 fueron documentados 87 casos. Ya que de manera objetiva e imparcial debe de sancionarse a quien atente contra cualquier forma de discriminación humana. Pero dejamos en la mesa con puntualidad que jamás se considerará discriminación toda aquella acción que haga prevalecer el Estado laico. Es importante que entendamos que esto es fundamental para el buen desarrollo armónico de nuestra sociedad y que todos tenemos que estar contribuyendo a ello. Y discriminación e intolerancia generalmente se asocia a que los que son mayoritarios discriminan o son intolerantes respecto a los minoritarios. Las personas de vocación democrática debemos promover la inclusión y combatir toda manifestación de discriminación como prueba de nuestra convicción, pues la pluralidad es la madre de la democracia. El dictamen se aprobó con 366 votos en pro, 2 en contra y 32 abstenciones. Se envió al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo. El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias presentó dictamen con proyecto de decreto para crear en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias una dirección que tenga como propósito realizar estudios de transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción. Diputada presidenta, coincidimos con los razonamientos de la promovente en el sentido de actualizar no solo nuestra normatividad interna, sino de contar con un espacio de estudio, análisis y especialización que nos permitiera de manera constante contar a las legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios. El presidente de la comisión presentó una adición para establecer en el dictamen que esta dirección no generará gastos extraordinarios para la Cámara de Diputados. Los grupos parlamentarios externaron su apoyo al dictamen, coincidieron en la necesidad de una dirección de apoyo parlamentario en materia de transparencia. Solo el grupo parlamentario de Morena anunció su voto en contra. Estoy consciente de que hemos trabajado en materia de transparencia y anticorrupción y que debemos de seguir haciéndolo, pues México se ha comprometido en adoptar postulados internacionales como la Alianza para el Gobierno Abierto, en el que se comprende la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, combate a la corrupción. Consideramos que no es solo prudente, sino indispensable que la Cámara de Diputados cuente con una dirección que forme parte del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, la CEDIP, que se dedique a desarrollar estudios en las temáticas ya enumeradas. Que qué bueno que se va ahora a investigar y a estudiar académicamente para así tener un mejor diagnóstico, con la ventaja adicional de esta dirección que se está creando de que no va a ser una carga presupuestal. Morena va a votar en contra bajo los siguientes argumentos. Se está regulando sobre la ley orgánica un tema que no debe ser, por lo tanto, es exagerado. Que yo presenté la iniciativa que estamos discutiendo el día de hoy, donde justifico la necesidad de crear un centro de estudio de transparencia, rendición de cuentas y políticas de anticorrupción para que colabore con el intercambio en el conocimiento teórico de manera objetiva y de manera imparcial también a este órgano legislativo. Esta reforma, la que va a permitir que el servicio profesional de carrera pueda ascender a estos espacios de dirección, dado que en el segundo transitorio señala con mucha precisión que no habrá resignaciones
a ese comité y mucho menos recursos adicionales. Es decir, de ninguna manera va a existir un peso más para el centro. Señalamos que no podía darse marcha atrás en el combate a la corrupción. Por ello, respaldamos y respaldaremos todas aquellas propuestas que perfeccionen y garanticen la aplicación de todos los ordenamientos jurídicos que se han expedido sobre transparencia, sobre rendición de cuentas y combate a la corrupción. Fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y las autoridades del Estado mexicano con la garantía del escrutinio constante en sus actividades, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer todos los mecanismos de transparencia, fomentar en los 3 órdenes de gobierno la socialización y difusión de información pública, así como mejorar su calidad. La diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, propuso un agregado para establecer que la dirección será ocupada por académicos o especialistas en el tema. Sin embargo, esta fue rechazada. El dictamen finalmente se avaló con 324 votos a favor, 49 en contra y 2 abstenciones. Avala Senado reformas a la Ley Orgánica del Congreso General relativas al informe del Ejecutivo Federal. Todos los detalles después de esta pausa.